Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Juan y vamos a ver una nueva técnica de programación. En esta ocasión vamos a ver una técnica que nos va a permitir utilizar Excel como base de datos. Esta nueva técnica la he titulado Utilizando Excel como base de datos. Y yo lo sé, muy probablemente tú siempre has utilizado Excel como una base de datos y no te has dado cuenta. Y la mayoría de las personas solemos muchas veces, ¿verdad?, guardar toda nuestra información en un archivo de Excel y muy probablemente en el mismo archivo de Excel, en aquel en el que tenemos toda la lógica de la programación, o tenemos el código VBA, tenemos todo aquello en nuestros formularios y todo aquello que nos permite gestionar o hacer adecuaciones o modificaciones a nuestros datos. Pero en esta técnica te voy a mostrar cómo podemos utilizar Excel como base de datos de una manera mucho más, pudiéramos decirlo, organizada, de una manera más ordenada, pero todo ello utilizando la librería ADO de Microsoft, que nos va a permitir ejecutar sentencias Transact SQL. Entonces, vamos a ver dos ejemplos muy rápidos, ¿verdad? En uno, vamos a tener nuestros datos, como tengo por acá una hoja llamada materiales. En uno vamos a tener o vamos a gestionar los datos dentro de este mismo archivo en el cual tengo el código VBA, ¿verdad? Que según mi experiencia, no es lo más recomendable tener todo junto. Mi experiencia eh, y mi sugerencia es que siempre utilices un archivo independiente para guardar los datos y otro archivo para guardar el programa. Todo aquel que contiene la lógica de la programación, el que contiene el código, el que contiene los formularios, el que contiene las consultas y todo lo demás. Y en un archivo independiente, tener ahí única y exclusivamente los datos y de preferencia tener únicamente información de una tabla por cada una de las hojas. Pero bueno, como decía, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a tener los datos en este mismo archivo y vamos a ver otro ejemplo en el cual vamos a tener otro archivo independiente dentro de la misma carpeta donde tengo mi archivo de trabajo. Tengo una carpeta llamada datos y dentro de datos tengo una carpeta llamada Excel y dentro de esa carpeta Excel tengo un archivo que se llama B de técnicas, que no es otra cosa nada más que un archivo con una sola hoja que contiene también la hoja materiales. O la tabla materiales, ¿verdad? Que es la que me va a servir para que pueda hacer ahorita el ejemplo del archivo o utilizando un archivo externo como una base de datos. Y eso sería lo más recomendable, que siempre tengamos un archivo externo por aquello de que si en algún momento necesitamos hacer adecuaciones, cambios, modificaciones a nuestro código, agregar formularios o qué sé yo, a nuestra aplicación, ¿verdad? Los datos pues no se vean, los tengamos ahí disponibles siempre y no tengamos que estar después copiando y pegando información porque a lo mejor alguien siguió trabajando o alguien necesita seguir trabajando y tenemos que estar revisando si no se duplicó la información y todo lo demás. Pero bueno, este es el archivo B de técnicas. Por el momento lo voy a cerrar porque el primer ejemplo lo vamos a hacer en nuestro archivo en el cual tenemos nuestro código VBA. Entonces, vamos a ir al entorno de programación para que veamos el primer ejemplo, cómo utilizar Excel como base de datos utilizando el mismo archivo en el que tenemos el código de programación o el código VBA. Acompáñame al editor de código para que veamos este ejemplo. Ok, ya estoy por aquí y tengo por aquí, me voy a ir al módulo en el cual tenemos los ejemplos. Y voy a crear, o ya tengo creado por aquí un procedimiento sub al que he llamado Excel DB This, que va a ser para hacer referencia a este archivo de trabajo, ¿verdad? En el cual tenemos el lenguaje, el código de programación. Y vamos a hacer de manera, pues rápida, siempre digo de manera rápida, vamos a hacer un ejemplo que nos permita, voy a venir acá a la hoja materiales y voy a poner por aquí, simplemente para que me permita hacer. Y vamos a poner acá actualizar el costo con un incremento del 10%. Ok, entonces para hacer esto vamos a mandar llamar a la UDF exec
que me va a permitir ejecutar una sentencia SQL o una consulta de actualización. Y le vamos a poner actualizar materiales y le vamos a poner que el campo costo va a ser igual a costo por 1.10, porque esto lo que va a hacer es que me va a tomar el costo que tiene el mismo campo costo y lo va a multiplicar por 1.1, que en este caso viene siendo el 10%, va a haber un incremento del 10%, de modo que el que cuesta 100 va a costar 115, el que cuesta 15, pues va a costar 16.5. Entonces, sin hacer nada más, vamos a cerrar aquí nuestra sentencia y vamos a ejecutar a ver si efectivamente se llevó a cabo este incremento. Perdón, me faltó algo muy importante y no es otra cosa nada más que el tipo de conexión que voy a utilizar, pues en este caso es un archivo de Excel, porque la misma UDF me permite trabajar con distintas bases de datos, que en el futuro vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos y vamos a ir viendo cómo se utiliza cada uno. Entonces, le digo que estoy utilizando una conexión de Excel y mira cómo ahora tengo 16.5, tengo 27.665 y tengo 110. Ahí tenemos de manera muy rápida, ¿verdad? Tenemos una actualización en una de nuestras tablas. Pero bueno, esto no es nada del otro mundo porque realmente pues utilizar o ejecutar sentencias Transact SQL, ¿verdad? Vamos a poder hacerlo sin ningún problema. Lo que te quiero, lo que te quiero vender en esta técnica, ¿verdad? Es que así como es fácil ejecutar esta sentencia Transact SQL, ¿verdad? En este archivo donde tienes todo el código de programación, es lo mismo, no tienes que hacer absolutamente nada más que una sola cosa, cambiar una sola cosa y puede ser de manera muy dinámica, ¿verdad? Para que en lugar de estar guardando, modificando o haciendo cualquier cosa con los datos en el mismo archivo de trabajo en el que tienes el código de programación, lo hagas o lo puedas hacer en un archivo independiente. Y mira qué fácil va a ser. Voy a venir por acá, tengo una hoja llamada conexiones y ahorita nos vamos a centrar únicamente en la fila número 2, que es la que hace referencia a una configuración para una conexión con un archivo de Excel. Entonces, este dato que tengo aquí en la fila 2 hace referencia a la conexión que voy a utilizar para enlazarme con la base de datos. Si yo pongo aquí esta palabra this, le estoy indicando a mi UDF que quiero utilizar este archivo como base de datos, ¿ok? Pero si yo le pongo una ruta como esta que voy a poner aquí, y voy a ponerle por acá this únicamente para que se me quede ahí el dato. Si le pongo yo este valor aquí, le estoy indicando a mi código o a mi UDF, ¿verdad? Que se encarga de construir la cadena de conexión para conectar con el archivo de Excel, le estoy indicando que dentro, ¿verdad? De la misma ruta en la que está mi archivo de trabajo, hay una carpeta llamada datos, dentro de datos hay una carpeta llamada Excel y dentro de Excel hay un archivo que se llama bdtecnicas.xlsx. Creo que te has de acordar de qué trata esto y fue exactamente el archivo que abrimos hace unos minutos, que solamente contiene una hoja, ¿verdad? Donde están exactamente los materiales. Entonces, esto es todo lo que yo tengo que hacer para que a partir de este momento todas las sentencias Transact SQL que yo utilice o que yo ejecute, mejor dicho, a través de esta UDF llamada EJEC que utilizamos ahorita, ¿verdad? Todo ocurra ya no en este archivo, sino en el archivo externo, ¿verdad? Y de esta manera va a ser mucho más fácil tener el control y vas a tener tú un archivo independiente sin necesidad de que cuando quieras compartir información con alguien, ¿verdad? Le tengas que compartir todo o estar copiando tus tablas y pegándolas en un archivo nuevo. De entrada ya lo vas a tener en un solo archivo, ¿verdad? Y va a ser mucho más fácil poder manejar esa información por separado. Ahora, quiero que veas, me voy a ir acá y me voy a ir, estoy posicionado en la misma hoja y voy a llevar a cabo eh, el costo, voy a hacer una modificación y le voy a poner aquí, pues le voy a poner que me aumente, no sé, al doble de lo que lo tengo ahorita. Entonces quiere decir que si lo multiplico por 2, me debería de dar 220, debería de dar 33 en el primero y en el otro me debería de dar 54, 55 y algo. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar
y vamos a darnos cuenta que no ocurrió nada en nuestra hoja. Pero si yo me voy a mi archivo B de técnicas, voy a darme cuenta que este archivo fue modificado. Aquí tenemos 200, tenemos 30 porque antes teníamos 15, tenemos 50.3 porque teníamos 25.15, ¿verdad? Y para que veas que no miento, voy a venir acá al entorno de desarrollo de VBA y de fondo tengo mi archivo B de técnicas que lo puedes ver acá en la barra de título del archivo y voy a hacer, le voy a poner por acá, multiplicarlo por 0.5 para tener el valor original que teníamos antes, ¿verdad? Voy a ejecutar y mira cómo se ha modificado de nueva cuenta. Entonces puedes ver que tan sencillo como cambiar la cadena de conexión, indicándole en cuál archivo vamos a tener nuestros datos, vamos a poder ejecutar nuestras sentencias SQL. Claro que es necesario, ¿verdad?, que las tablas se llamen de la misma manera. Es necesario que las columnas o los encabezados de columna tengan el mismo nombre, porque si no tocaría, pues, tener que cambiar las sentencias Transact SQL, ¿verdad?, para poder ejecutar esta parte. Pero, pues, realmente la técnica trata de esto. Podemos utilizar Excel o utilizando, mejor dicho, Excel como una base de datos, ¿verdad? Lo podemos hacer. Mi recomendación siempre va a ser que utilices un archivo de Excel independiente de la programación o de la aplicación, como se conoce, haciendo que uno sea el programa y que otro sea la base de datos. De esa manera, ¿verdad? Podemos manejar un poquito más el concepto de que Excel es como mi base de datos para que no tenga también el programa y tenga todo lo demás. Y de esa manera vamos a tener un archivo de datos más ligero, más manejable, ¿verdad? Y a la hora de hacer los reportes, probablemente te vas a preguntar, sí, pero si tengo mi archivo de una manera independiente, si tengo mis datos en un archivo que no es el mismo en el que tengo mi código y todo lo demás, ¿cómo voy a poder yo hacer cómo voy a poder hacer mis reportes? ¿Cómo voy a poder hacer mis consultas? Bueno, esa es la parte más interesante de todo esto, porque eh, en este mismo contexto tenemos una función y le vamos a poner acá reporte Excel externo. Le vamos a poner solamente para que sepamos de qué se trata. Y mira, voy a cerrar mi archivo B de técnicas. Me voy a venir acá. Estoy ya en mi archivo de trabajo donde tengo el código. Voy a agregar una hoja nueva y a este le voy a poner reporte. Y voy a copiar el encabezado solamente para que tengamos este dato aquí que nos sirva como plantilla. Y tenemos una UDF llamada reporte, en la cual me pide también otra vez una sentencia Transact SQL para poder obtener la información. Entonces yo le puedo decir por aquí sin mayor problema, select all from materiales y le voy a decir que mi conexión es del tipo Excel. Y mira que sin hacer mucho más, bueno, voy a poner por acá, eh, mm, 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 mm. Perdón, no es únicamente esto lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer aquí, voy a declarar ah, una variable llamada R del tipo objeto, que va a ser mi objeto record set, y le voy a poner aquí igual a reporte, y le vamos a poner aquí que va a ser esta la sentencia que va a ejecutar. Y de manera muy rápida, fíjate lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer aquí worksheet punto reporte, perdón, reporte punto range y le voy a poner a 2 y le voy a poner copy from record set
y le voy a poner R, que es mi record set o mi objeto record set que acabo de setear acá para ejecutar esta sentencia. Si yo hago esto, mira cómo automáticamente tengo todos los datos aquí. Y puedes ver que por la información que tiene, el costo de 15, 25, 15 y 100 no corresponde a la hoja que tengo aquí dentro de este mismo archivo, sino corresponde a la información que tengo en mi archivo B de técnicas .xlsx. Por lo tanto, no es una limitante el que podamos utilizar un archivo de Excel como base de datos externo, independiente de nuestro código VBA, ¿verdad? No hay razón para no poder utilizarlo. A lo mejor quizás decías que no, porque ¿cómo vas a obtener la información? ¿Cómo te la vas a traer? ¿Cómo la vas a filtrar? Pues utilizando sentencias transa que SQL es una... es algo muy sencillo porque, como decía, podemos hacer consultas de una manera muy rápida. Digo, aquí estoy haciendo una consulta muy general, me estoy trayendo todos los campos y me estoy trayendo toda la información, pero bien le pude haber dicho aquí que donde el material es igual, y le voy a poner acá a mat 002 para que me traiga únicamente el material 2, pero pues antes de esto voy a ponerle por acá punto, vamos a ponerle range A2 a F, no sé, 100 punto clear content para que me borre la información y me traiga la información nueva. Si yo ejecuto ahora esto, perdón, me faltó por aquí algo. Eh, ok, me faltó cerrar aquí el corchete. Perdón, si ejecuto, mira cómo ahora solamente me trae un registro, que es en este caso el registro, el ID número 2. Entonces puedes ver que no hay ningún no hay ningún inconveniente o no hay ninguna excusa o no hay nada, ¿verdad?, que nos pueda limitar a que podamos manejar nuestra información de nuestros datos en una hoja independiente. Podemos hacer lo mismo que podemos hacer en un archivo o dentro de las hojas que están dentro del mismo archivo de trabajo, lo podemos hacer si está en un archivo o en dos archivos o en tres archivos independientes, lo vamos a poder hacer. Al contrario, ¿verdad? Nos va a beneficiar mucho porque si tuviéramos una tabla o una hoja que tiene muchísima información, pues lo pudiéramos hacer en una sola, en un archivo independiente, ¿verdad? Obviamente, pues ahí habría que modificar la, la UDF que tiene la conexión, pero sin ningún problema se pudiera hacer esa adecuación. Por lo tanto, pues, como decía, no necesitas absolutamente nada más. Ahora, ya hicimos un reporte para obtener información, actualizamos información. Otra de las cosas que podemos hacer, vamos a ponerle por acá sub eh, Excel remoto, bueno, vamos a ponerle Excel externo, insertar. Y me voy a ir, voy a revisar únicamente esta hoja como referencia. Voy a poner el MAT 007, y que es el ID 5. Y vamos a ponerle acá ejec y le vamos a poner insert into materiales y vamos a poner dim s as string s Excel. Voy a ponerla por acá para poder hacer algo más. Ok, le vamos a poner aquí ID, fecha, material, cantidad, costo y borrado. Voy a poner esto hacia acá y le voy a poner hacia acá para que lo podamos ver todo. Y tengo 2, 3, 4, 5, tengo 6. Las 6
tengo las 6 columnas y vamos a continuar acá. Y le vamos a poner acá values y le vamos a poner el número 5 para el ID. Vamos a poner la fecha 11/9 del 2023. Vamos a poner, dijimos, el MAT 007. Vamos a poner uno de cantidad. Vamos a poner de costo 100 y vamos a poner borrado 0. Cerramos el paréntesis, cerramos nuestra cadena y aquí tenemos ya con esta sentencia SQL. eh, Voy a poder agregar el material número 7 a mi tabla de materiales de mi archivo externo porque es al que estoy conectado o es al que está direccionada mi conexión en el código, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto este procedimiento, si no me equivoqué absolutamente en nada, voy a poder agregar sin ningún problema. Ahí se ejecutó, no me marcó ningún error. En este archivo que tengo aquí de fondo, no se me agregó porque es mi archivo en el cual tengo el código, pero si yo veo mi archivo de técnicas, pues tendría que tener aquí el material número 7. Aquí lo tenemos y aquí tengo la información. Ahora, una de las cosas que no vamos a poder hacer y que tal vez sea una limitante muy grande para ti, que en realidad no lo es, una de las cosas que no vamos a poder hacer va a ser borrar. A través de Transact SQL no vamos a poder ejecutar sentencias, eh, o mejor dicho, ah, consultas de actualización del tipo borrado de datos. Voy a poner por acá sub Excel externo borrar. Y con la misma función head, que es las que nos permite ejecutar sentencias o consultas de acción, vamos a ponerle por acá delete all from materiales where material es igual a mat 007, que es el que acabamos de dar de alta. Y vamos a ponerle por acá Excel. Si yo ejecuto esta sentencia, mira que me marca un error. Me dice que para borrar la información o no es posible borrar la información en tablas que están vinculadas. No lo soporta. O sea, esta consulta o esta sentencia se puede ejecutar sin ningún problema en un archivo de Access, en una base de datos de Microsoft SQL Server, MySQL o cualquier otra base de datos, pero en un archivo de Excel no se puede llevar a cabo. Ahora, ¿cuál sería mi recomendación o cuál sería mi sugerencia si tú te decantas por utilizar ADO, ¿verdad? Pero tienes este inconveniente, pues mira, por eso he agregado esta columna de borrado para que de esta manera tú puedas actualizar aquel registro que tú quieras borrar. Bastará con que tú pues actualices, ¿verdad? La columna borrado con un 1. En este caso yo le he puesto el 0 para los que no están borrados, el 1 para el que está borrado. Y de esta manera, ¿verdad? Ya tendrías un registro que físicamente no está borrado, pero tiene una bandera, ¿verdad? En la cual tú te vas a basar cuando hagas las consultas, ¿verdad? Y cuando hagas cualquier cálculo, pues no tendrías que considerar ese campo. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Por ejemplo, pues aquí tendríamos que hacer una consulta de actualización y actualizar la tabla de materiales, set eh, borrado igual a 1, donde en este caso, pues el material es el número 7, ¿verdad? Bueno, el material es el número 7, que es el que tengo en el otro archivo. Aquí no lo puedo ver porque no lo tengo aquí. Entonces, si yo ejecuto este procedimiento, ya corrió sin ningún problema. Si yo voy y abro el archivo B de técnicas, me voy a dar cuenta, ¿verdad? Que ahora tengo borrado igual a 1. Entonces, cuando yo voy a hacer la consulta o me voy a regresar a la consulta. Cuando yo haga la consulta, ¿verdad? Si yo quiero traerme únicamente, pues ahora sí que ¿dónde está? Creo que era este. No, ese no era. Era el de insertar este.
si yo me quiero traer mis materiales existentes en mi tabla, pero pues obviamente no me quiero traer los que están borrados porque pues en teoría no los debería de considerar, ¿verdad? Pues simplemente aquí me debería de traerme todos los materiales, ¿verdad? Donde borrado es igual a cero. Y de esta manera no lo voy a considerar o no voy a estar considerando ya, sino si vemos, pues aquí nos estamos trayendo únicamente aquellos que no están borrados, que sería lo ideal. De esta manera, cuando hagas igual consultas y cuando hagas cualquier reporte, pues siempre tendrías que discriminar aquellos registros que donde borrado sea igual a uno, ¿verdad? O que te traigas ya sea que lo hagas donde borrado es igual a cero, ¿verdad? O borrado sea diferente de uno. Entonces, ahí es la parte con la que tú tendrías que jugar. O en su defecto, pues bien podrías crear un procedimiento, ¿verdad? Independiente que no sea con ADO para borrar todos los registros para que no los tengas en la tabla. Pero bueno, creo que el objetivo de esta técnica era mostrarte cómo podemos utilizar Excel como una base de datos, ¿verdad? Y pues en esta técnica te he mostrado que realmente podemos utilizar Excel como una base de datos, tanto si lo tenemos nuestros datos dentro del archivo en el que tenemos el código de programación o tanto que si lo tenemos en un archivo separado. Que mi recomendación sería, si me preguntas, es que siempre tengas un archivo por separado con los datos y que lo tengas obviamente unido, conectado por medio de ADO, va a ser la mejor manera de trabajarlo y no vas a tener ningún problema, ¿verdad? Al contrario, si en algún momento en el futuro planeas migrar de Excel a Access o a otra base de datos, van a ser cambios muy pequeños lo que vas a tener que hacer en tu código y no vas a tener que volver a reescribir desde cero todo el código que tengas. Espero que esta técnica de programación sea de tu agrado, que la puedas aprovechar y que la pongas a prueba. Te veo en la siguiente técnica. Hasta pronto.